todos y a todas. Bienvenidos a este segundo ciclo de capacitación. Agradecemos a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, a Celia Arena y a Florencia Marinaro por estar aquí presentes, por darnos la posibilidad de continuar con este ciclo de capacitaciones, que para ADER es muy importante. Saben, nuestra agenda de ADER 2030, de la justicia de género y diversidad, van a tener un rol muy importante. Consideramos esencial este primer paso de capacitar. Florencia, gracias. Y bueno, como todos oídos de la Secretaría y de su equipo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias a todo el equipo de ADER. La verdad es que para nosotras, bueno, me presento, soy Florencia Marinaro, estoy a cargo de la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad. Me acompañan mis compañeras, Magalí, Lucía y Miriam, que bueno, las conocieron en el encuentro anterior. Nosotras desde el 10 de diciembre del 2019, cuando el gobernador creó esta Secretaría de Estado con rango ministerial, propusimos llevar la ley Micaela y llevar la perspectiva de género y de diversidad sexual a todas las personas de la provincia. Y no lo decimos solamente desde lo territorial, sino también lo decimos en las distintas instituciones y organismos a los que también queremos llegar. A las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones, a los municipios y comunas, a los sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Así que estos encuentros los celebramos, para nosotras es una política pública clara, porque significa que nos podamos interpretar y reinterpretar en nuestras prácticas. Y significa también que podamos prevenir los femicidios, la discriminación, las violencias en todos los ámbitos. Hace pocos días sucedió el femicidio de Úrsula, que conmocionó a nivel nacional a todos y todas. Así que estos encuentros significan también un objetivo de prevención de las violencias y de una sociedad más igualitaria. Darles la bienvenida, agradecerles a las autoridades, a ustedes por la invitación, por llevar la transversalidad mediante estas capacitaciones, estos encuentros, y dejarles el saludo de Celia Arena, nuestra secretaria de Estado. Y bueno, que sea un lindo encuentro, que podamos repensarnos y pensarnos para una sociedad más igualitaria. Ahora las dejamos con Magalí y con Lucía para que puedan tener este encuentro. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta instancia, el segundo encuentro de esta jornada de capacitación, y nos proponemos hoy poder trabajar el eje del rol de las mujeres en el ámbito empresarial y repensar las prácticas institucionales para transversalizar lo que es la perspectiva de género y diversidad, que en el encuentro anterior habíamos estado hablando y planteándonos en general algunos conceptos claves como para desarrollarlos y profundizarlos en este segundo momento, en este segundo encuentro. Igual iremos retomando algunas cuestiones que no se entiendan, por eso les pedimos que a medida que vayamos desarrollando esta capacitación, quien esté interesado en hacer alguna pregunta o necesite alguna aclaración, nos lo puede hacer a través del chat, solicitar la palabra o escribir en el chat, y van acá nuestra asistente técnica nos va a ir leyendo también esas preguntas. Y la idea es que sea un espacio donde podamos intercambiar y nosotras hacer aportes a los que ustedes también nos puedan devolver. Bien, vamos a empezar. Sí, queremos ya compartir las placas. Antes de empezar a pensar específicamente a las mujeres y a los diferentes géneros, sobre todo al colectivo LGBT, en el ámbito de las organizaciones, nosotros nos metíamos una pregunta un poco más general y que tiene que ver con el rol de las mujeres en la economía, ¿no? Y les compartimos ahí una historieta de Mafalda que nos parece muy representativa y que es un personaje a quien queremos, digamos, y nos identifica de alguna manera tanto. Ustedes ven ahí, se alcanza a ver perfectamente, pero a la mamá de Mafalda haciendo diferentes tareas domésticas, y al final ella le pregunta: mamá, ¿qué te gustaría hacer si viviera? En una parodia, digamos, ubica un poco cuál es el lugar de las mujeres
dentro de la organización social y también dentro de la economía, más allá de que históricamente estas tareas domésticas y de cuidado no hayan sido reconocidas como trabajo. Antes, cuando nos preguntaban a algunos de nosotros qué hace tu mamá, de qué trabaja tu mamá, muchos le decíamos no trabaja, está en casa. Es como una muletilla que tenemos seguramente todos y todas muy conocidas. Bueno, un poco eso es lo que Mafalda quiere visibilizar y nosotras también en este espacio quisiéramos darle un lugar. El trabajo doméstico, que mayoritariamente hacen las mujeres, y digo mayoritariamente hacen las mujeres, no lo digo yo, no lo dice Madrid, digo, lo dicen los estudios del Ministerio de Economía cada 3 meses, muestra los resultados y el 27% de las tareas está hecho por los varones y el resto, más del 70%, se ocupan las mujeres. Hicimos tareas domésticas de limpieza, ordenamiento de la economía familiar, mandados, las compras, toda la cuestión organizacional para que una cosa funcione, y también las de cuidado de niños, niñas, de personas con discapacidad y de adultos mayores. Generalmente estas tareas recaen sobre las mujeres y no son tareas por las que nos paguen, ¿no? No solamente no nos pagan, tampoco son reconocidas, como decíamos recién, ya vuelvo a decir que nosotros escuchamos acá una hijo y hasta que no me acostumbremos yo un ratito, yo sé que podemos ser repetitivas, pero en un ratito el cerebro como que se acomoda y deja de escuchar el eco. Entonces, estas tareas no fueron reconocidas históricamente y ahora se empiezan a visibilizar, no solamente porque lo conversamos en distintos ámbitos, sino también que se empezó a medir. Yo este es un dato que la semana pasada lo pusimos sobre la mesa, pero que lo volvemos a repetir para quienes no estuvieron. Tiene una incidencia en el PBI de nuestro país del 15,9% para ser más exactos. Prácticamente se asimila este número a la actividad industrial. Por eso digo, es importante hacer mención de esto y valorar esta tarea como un trabajo, por el tiempo que nos lleva, por el esfuerzo, ¿no?, que nos lleva, y por lo que aporta en términos de organización social. Claro, y el aporte en la economía global también, ¿no? Es algo que necesitamos comenzar a visibilizarlo para repensarlo, porque este rol dominantemente que acá es de las mujeres es un tiempo que le resta en la función social que tenemos de las tareas de cuidado, que es un tiempo que se resta a la carrera profesional o personal. Entonces, ¿cómo podemos ir democratizando estas tareas y generando nuevas condiciones, mejores condiciones para la permanencia de las mujeres en los ámbitos públicos, ya sea los laborales, los profesionales, el ámbito de la política, que nos mencionábamos también una vez, que la participación de las mujeres todavía no logra tener la misma representatividad de la cantidad de varones. Entonces, bueno, cómo democratizar este espacio que todavía sigue siendo grandemente quedando a cargo de las mujeres, ¿sí? Y si bien, digamos, este aspecto que nosotros remarcamos acá tiene una continuidad en la historia, sí nos pareció hacer alguna mención respecto de que no siempre fue igual. A partir de la década del 60 hay un cambio que es significativo, nosotros llamamos que es significativo, realmente hay un vuelco en la historia y lo queremos marcar como un hito, a partir de dos fenómenos. Por un lado, la mayor inserción de las mujeres en el ámbito laboral formal, y no formal también, pero la salida de la mujer de su casa para buscar dinero de afuera, ¿no? Y por otro lado también de distintos métodos anticonceptivos. Hay datos que son muy elocuentes y que indican que hasta ese momento, en la década del 60, hasta la década del 70, en general en el mundo, y también en Latinoamérica, el promedio de hijos y de hijas que tenían las mujeres era de 6 a nivel mundial, de 5 a nivel mundial y de 6 en Latinoamérica. Y esto
hay una baja significativa y llega a ser de 2,5 el promedio de niños y niñas nacidos. La posibilidad de la planificación familiar le dio, de la mano estuvo de la planificación familiar, la posibilidad de las mujeres de salir a trabajar, ¿no? Esas dos cuestiones, la accesibilidad del trabajo, que está dada también por la accesibilidad de los métodos anticonceptivos, gozar del derecho, de los derechos sexuales y reproductivos en general, hizo que haya un cambio, gran cambio en relación al rol de las mujeres. Ya no solamente están en su casa, sino también que empiezan a tener una doble jornada laboral, la de la organización doméstica y también la que se da por fuera de su casa. Los trabajos pueden ser tanto formales como informales. No, de este fenómeno, bueno, en poco tiempo, si pensamos en la década del 60, a la actualidad, también en términos de tiempo, esta situación de mayor participación de mujeres en el ámbito laboral va planteando nuevas situaciones. Actualmente lo que nos parece importante poder identificar son otras situaciones que tienen que ver justamente con mayor participación de las mujeres en estos ámbitos, pero cuáles son las condiciones en las que se encuentran en el ámbito laboral, porque ahí nuevamente volvemos a ver diferencias, es decir, se avanza en la inclusión de las mujeres y diversidades en ámbitos laborales, pero también las condiciones en las que se encuentran muestran desigualdades. Uno de los datos que podemos pensar tiene que ver justamente en la actualidad con la brecha salarial, que es cuando las mujeres por igual tarea están recibiendo menor remuneración que los varones, los mayores índices de pobreza son más en las situaciones de crisis, cuando pensemos constantemente en las situaciones más históricas del país, el mayor número de mujeres, el mayor número de pobreza son mujeres pobres que varones, y esto también es algo. Y responde al siguiente ítem, que tiene que ver con los mayores niveles de desocupación y de subocupación de las mujeres, digamos, la mayor pobreza también está ligado con este fenómeno. Acá Eugenio nos dice que escucha medio cortado. Y también la otra cuestión que se observa son las menores posibilidades de acceder a las mujeres a puestos jerárquicos. Por esto también se da la brecha salarial. Esto que nosotros pusimos en las placas como ítems, insisto, digamos, no lo decimos nosotras porque nos parezca, sino que son variables que están medidas, ustedes pueden acceder, ahí están los informes dentro de las páginas del Ministerio de Economía, nosotros la podemos facilitar también, y de una organización que traduce los datos que el INDEC va dando cada 3 meses en términos de mide específicamente con perspectivas de género y diversidad, que es un portal que se llama Economía Feminista, que también se los recomendamos porque nos da específicamente los números. Nosotros acá trajimos algunos, pero la tasa de actividad de los varones llega al 58% y el de las mujeres al 41%, por ejemplo. La tasa de desocupación de mujeres de 13,5 y de los varones de 12,8. Vamos a dar algunos de este. Y este es el número de varones que llegan a ocupar cargos jerárquicos. Del 100% de los varones, el 7,7 llega a esos cargos, mientras el 4,6% de las mujeres, 4,6% de las mujeres tiene acceso. Y son diferentes datos que están a disponibilidad, digamos, nosotros se los podemos pasar a los portales como para que ustedes también lo tengan a mano. Así podemos ir buscando. Esto es como una idea general, y nuestra propuesta era, hasta aquí hemos hablado de las mujeres, porque esa es otra aclaración que nos faltó decir, pero hasta aquí hemos hablado de las mujeres un poquito más arriba, solo en la placa anterior. Porque ningún organismo mide el impacto de estas diferentes variables en, por
ejemplo, personas trans. De hecho, digamos, el último censo, no, dentro del género está femenino y masculino, pero no incluía los diferentes géneros. Por lo tanto, de esa población no tenemos datos científicos ni oficiales. Hay diferentes mediciones de organizaciones, pero por ahí no tienen el impacto o, digamos, el trabajo de medición que podemos ofrecerles a partir de estos que trajimos, son organismos oficiales. Sí podemos decir que en relación al mercado laboral creemos que va a haber un gran cambio a partir del cumplimiento del cupo trans que se sancionó recientemente en el 2018 en distintos estamentos del Estado. Salió a nivel nacional, a nivel provincial, también está trabajando en el marco de los sindicatos, pero bueno, la ley de cupo laboral trans surge después de una lucha del colectivo trans por la bajísima, el bajísimo índice de actividad formal dentro del mercado laboral del colectivo. Y es, por supuesto, digamos que los datos no oficiales nos muestran que la mayor parte de las mujeres trans, sobre todo, están en situación de prostitución por no tener acceso a otros trabajos formales o incluso también informales. En esto lo planteábamos en la semana anterior, en el encuentro anterior, tiene que ver con la expectativa de vida, y si pensamos en una persona trans, su expectativa de vida supera los 40, 45 años. Es decir, que en este trayecto de vida también hay muchos derechos que fueron vulnerados en etapas previas de llegar a la adultez, y que muchas veces no permiten el acceso justamente al mercado laboral, porque anteriormente tampoco estuvo garantizado el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Entonces, bueno, esta medida que busca la incorporación a través del cupo laboral trans, lo que busca es reparar en algún sentido esos derechos que vienen siendo vulnerados. Bien. Dicho esto, digamos, como un marco general, lo que nosotros quisiéramos preguntarle ahora es que si ustedes pueden imaginarse, incluso yo creo que la respuesta es sí, y probablemente conozcan, a líderes mujeres en las organizaciones, o a líderes trans en las organizaciones. Probablemente líderes trans en organizaciones no existan, pero seguramente sí ustedes conocen mujeres cis que lideran distintas organizaciones. Sin embargo, nosotros les dijimos que ahora sí le pedimos la siguiente placa, dos fotos que son actuales, una es la de más arriba es de junio del 2020 y la de abajo es de diciembre, ahora de febrero del 2021, sin hacer valoraciones, incluso menos que no era una cuestión representativa de las cuestiones de género, son las últimas reuniones de la presidencia, del gabinete de ministros, con los principales empresarios de distintos rubros del país. En la primera, de junio del 2020, no hay ninguna mujer, ni tampoco nadie del colectivo trans que lo podamos identificar, y en la de abajo solamente identificamos a una, se ve como más de lejos, pero nosotros la hemos estado siguiendo en vivo a los eventos y habíamos identificado a una. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que sucede, digamos? ¿Qué pasa con la accesibilidad de las mujeres a estos lugares de decisión, de poder, si se quiere, y por supuesto que eso estaría para el Estado la posibilidad de una mejor remuneración, el acceso a distintas reuniones como estas, ¿no? A las decisiones finalmente. Sí, es muy interesante lo de las fotos, porque parece que es un ejercicio constante que podemos ir haciendo, y es ubicar dónde están las mujeres, dónde está la diversidad en estas mesas de negocios. Hay una publicidad, una campaña, perdón, que hace unos años hizo la revista Elle, que mostraba y había hecho fotos en donde aparecían líderes mundiales, y luego a esa foto original se hacía un Photoshop y sacaba todos los varones de esas fotos. Y en ese contraste de la foto real y
cómo imaginaríamos esas fotos si no estuviesen los varones, quedaban en la mayoría de los ámbitos donde se realizaban estas composiciones, una o dos mujeres en estas medias. Entonces, poder volver a pensar qué es lo que dificulta, obstaculiza y va generando barreras en el acceso para que las mujeres y diversidades participen de sus ámbitos en la toma de decisiones y poder establecer nuevas, decimos, relaciones o formas de vínculos organizacionales que muestren nuevas maneras de vincularse dentro de la organización. Y ahí es cuando nosotros le proponemos pensar en diferentes ejes, digamos, que respondan un poco a esta pregunta, digamos, ¿por qué no vemos allí a mujeres o personas del colectivo de la diversidad sexual? Y un primer eje que le proponemos pensar es la relación existente, entre el liderazgo y las relaciones de género, o los roles de género. ¿Se acordarán ustedes que la semana pasada estuvimos pensando cómo de pequeños o de pequeñas nos van enseñando cómo debemos comportarnos las mujeres, cómo debemos comportarnos los varones, qué expectativas debemos tener, qué cosas nos deben gustar, de qué manera nos tenemos que vestir, de qué manera tenemos que comportarnos, ¿no? Y entonces ahí diferentes estudios le han preguntado a gente cómo les parece que es un líder ideal, qué características tiene, y en general esas características fueron descritas ahí en la placa dice algunas, son personas decisivas, resolutivas, competitivas, analíticas, convincentes, previsoras, fuertes, ambiciosas, independientes. Estas características generalmente están asociadas a la socialización de los varones. En general a los varones se les enseña a aportar, a hacer de esta manera. Por el contrario, cuando le preguntaron por los liderazgos más débiles o menos ideales o no ideales, mencionaron algunas otras características relacionadas con la delicadeza, la sumisión, la compasión, la sensiblería, la dependencia, asociada mayormente a las mujeres. Entonces, en nuestra representación social, y hablando en términos generales, los líderes que pensamos son líderes masculinizados y por eso mayormente varones, ¿no? Y asociamos a que la mujer no es lo suficientemente buena para llegar a esos lugares porque le falta todo esto asociado a la masculinidad. Le falta ser más independiente, le falta ser más fuerte, no llorar tanto, no generar conflictos con otros compañeros o compañeras. Hay algunas características que en estos estudios se asociaron a las mujeres, como por ejemplo la mayor facilidad para trabajar en equipo o la habilidad en la escucha, pero en general las más valoradas fueron estas que le compartíamos en la placa. Y retomar de lo que hablábamos la jornada anterior, que tiene que ver, bueno, cómo los estereotipos de género están presentes, sigan respondiendo a estas representaciones sociales, y los podemos asociar y seguir dividiendo en estas dos grandes categorías que hablábamos de lo femenino y lo masculino, y cómo esas relaciones de desigualdad, porque indudablemente los atributos o características que lo masculino y este líder varón tiene, no representan a lo que en el imaginario social se liga justamente con un rol más protagónico, más activo y de un ejercicio de poder, ¿no? El segundo eje que le proponemos pensar tiene que ver con la informalidad, ahí volvemos a pedirle que baje la siguiente placa, ¿qué relaciones? No, perdón, ahí la placa. El menor acceso de las mujeres y también del colectivo de diversidad sexual a las redes sociales de la empresa. ¿Y a qué nos referimos con esto? En general, en nuestros ámbitos de trabajo nos vinculamos como cualquier otro ámbito, pero se da esto de que a veces los varones
comparten ciertos espacios entre sí, donde allí circula, digamos, o se habla de trabajo y circula la posibilidad de tomar decisiones, de apoyarse entre sí para llegar a determinados cargos de poder. Esto son mecanismos sutiles y no son intencionados, digamos. Se da porque así nos enseñaron a relacionarnos. Si salimos a tomar algo, si salimos a una peña, probablemente no se nos ocurra invitar a todos y todos los compañeros, sino que se junta la peña de varones y por fuera, o también se junta la peña de mujeres o un grupo de mujeres. O pero de compañeros de trabajo que hacen alguna actividad deportiva en común, por ejemplo, jugar al tenis, o al fútbol 5, ¿no? Todas estas actividades que comparten. Y en esos ámbitos informales circula esto de la información relevante, la toma de decisiones y el apoyo también hacia los compañeros para acceder a ciertos lugares de poder, decíamos recién. Insistimos con esto que estas son cuestiones que fueron estudiadas, medidas, y que no son aspectos que se den intencionalmente, sino que forma parte de nuestra sociabilización de género. Así nos han enseñado a relacionarnos, y a veces no somos conscientes de esto, no es que los varones son malos por dejarnos afuera, ¿no? Es parte de una dinámica social que tenemos naturalizada y que, bueno, en este momento lo ponemos sobre la mesa para que pueda replantear. Las mujeres generalmente cuando se juntan entre sí, terminamos hablando de otros problemas que aquejan nuestro trabajo, como puede ser ciertas cuestiones en los vínculos, nuestra relación con la familia, la incompatibilidad que a veces se nos genera entre el trabajo y las actividades domésticas y de cuidado. No suele suceder que entre nosotras estemos tomando a veces decisiones respecto de las cuestiones laborales. Ese es otro eje para pensar. Un tercer eje, si ustedes nos quieren interrumpir para hacer comentarios, por favor, con tranquilidad. Un tercer eje es esto de la dificultad que tenemos las mujeres, y hablo de mujeres heterosexuales y también incluso de mujeres lesbianas o bisexuales, también del colectivo de diversidad, pero para conciliar las tareas laborales con las tareas domésticas. Nosotras tenemos en la cabeza como esta idea de que tenemos que hacernos cargo de ciertas cuestiones de la casa. A las mujeres que no lo tienen en la cabeza o que se alejan de esa idea, muchas veces son juzgadas o sancionadas por eso. Entonces se escucha en distintos ámbitos, después de viaje 2 días a los hijos, o no vuelve hasta la noche a la casa y esos chicos están solos, ¿no? Esa idea de que tenemos que cumplir con ese rol, y si no cumplimos con ese rol somos malas madres, ¿no? Este mote de mala y buena tiene que ver con cuánto nos ocupamos de las tareas domésticas. Y eso muchas veces se dificulta conciliarlo con la actividad laboral. Entonces terminamos atrapadas en dos fenómenos. Una es la sobrecarga de trabajo, sobrecarga en el rol, estamos todo el día al palo, los niveles de estrés son muy altos. Esto también está medido a nivel nacional en unas encuestas de uso del tiempo. En general, las mujeres tenemos prácticamente ningún tiempo para el ocio y para el descanso, porque si no estamos trabajando en casa, estamos trabajando fuera de casa, y tenemos escasos momentos de diversión. Y por otro lado, el otro fenómeno que se da es el conflicto con el rol. Que hay ciertos momentos de nuestra vida que nos preguntamos, ¿no? Estoy pasando muy poco tiempo en casa, no me estoy ocupando lo suficientemente bien, estoy dejando a los chicos solos para hacer la tarea. Bueno, ¿cómo compenso, cómo acomodo para cumplir con todo, ¿no? Esto de las expectativas de estar al 100% en todo. Y en este sentido tú también pensás, bueno, cómo las representaciones sociales tienen un peso
fuerte en cada uno, en este caso, cada una de nosotras, que estas expectativas de afuera, externas, tienen tanto peso que entran en contradicción con las expectativas propias de lo que queremos para nuestra vida, para nuestro proyecto personal, para nuestro proyecto familiar. Entonces, esa tensión es permanente, es constante y se va desplegando en este sentido en estos dos fenómenos que podemos puntualizar. Seguramente después en lo particular aparecerán otras situaciones, pero que estas representaciones sociales y estos mandatos sociales cumplen como esta fuerza tan determinante de que cuando nos corremos de un lugar, bueno, aparece la sanción o aparece la culpa, ¿no? También la culpa es otro de lo que decimos mecanismos que de algún modo nos van subjetivando, nos van configurando para volver a los lugares históricamente asignados. Entonces, bueno, es un proceso también ir trabajando sobre ese aspecto. Volvemos a insistir que todo esto con el tiempo lo vamos trabajando, vamos conversando con nuestras compañeras, se va modificando. Sin embargo, bueno, observamos las fotos que les mostrábamos recién, digamos, es un proceso que estamos haciendo, pero que está todavía como en unas etapas iniciales. Y hay que poder reconocer cuáles son los aspectos que interfieren en la accesibilidad. Ahora estamos hablando de algunos derechos en el ámbito del trabajo, pero podríamos pensarlo también en otros ámbitos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, acá estamos hablando de mujeres, y sí, digamos. La verdad es que el colectivo trans y el colectivo de diversidad en general, hasta ahora no han tenido acceso a las profesiones básicas, y por eso hablábamos recién del cupo laboral. Y el cupo laboral nos va a permitir pensar en estos otros fenómenos que van a estar una vez que puedan ingresar. Recién estamos viendo este fenómeno del ingreso al ámbito laboral formal e informal, pero estamos en esa etapa aún más atrás, ¿no? Aún estando solo en la accesibilidad. Y hay un cuarto eje que queremos compartir, que es el tema de la violencia de género en el ámbito laboral. Es un fenómeno particular que padecemos las mujeres y que a nosotros nos interesaba compartir con ustedes porque también nos generaba la posibilidad de pensar en el fenómeno de la violencia como una cosa más amplia de lo que generalmente tenemos en nuestra cabeza, que cuando nos hablan de violencia contra las mujeres pensamos en una pareja que está dentro de su casa y con algún problema, digamos, de tipo doméstico, ¿no? Entonces ahí pensamos en la violencia direccionada de un hombre hacia una mujer adentro de su casa. Y lo que la ley de nuestro país trae como novedoso, es una ley del 2009, que la provincia diera en el 2013, que lo que dice es que la violencia contra las mujeres no solo se da en el ámbito laboral, sino que también existe en distintos ámbitos, y uno es el laboral. Se da también en los ámbitos de salud, en los distintos ámbitos institucionales, pero queríamos incluirla porque también es un tipo de violencia que se da en los ámbitos donde trabaja. La ley lo que dice es que para que se configure una situación de violencia de género, y nosotros siempre decimos que hay que hacer una diferenciación. No todo conflicto es violencia, y no toda situación de violencia es violencia de género. Hay ahí algunas cuestiones conceptuales que debemos diferenciar, y que es muy importante que lo diferenciemos. Para que se dé una situación de violencia de género, tiene que haber una desigualdad de poder. Cuando hablamos de desigualdad de poder, estamos hablando de ese poder acumulado que los varones han ido adquiriendo por su propia socialización de género, que puede darse de manera directa o indirecta, ¿no? A veces es una situación de discriminación indirecta. No tuve en cuenta que esta medida que estoy tomando en el ámbito laboral desfavorece a este grupo de personas, que puede ser las mujeres o también el colectivo de diversidad. Entonces eso sería como una situación de violencia indirecta por omisión, ¿no? Y que afecta la vida, bueno,
en sus diferentes ámbitos económicos, patrimoniales, psicológicos, actualmente. Sí, lo importante de, nos parecía situar la ley nacional, la ley provincial, justamente es poder mostrar cómo hay un cambio de paradigma y en la comprensión del fenómeno de la violencia y que es necesario poder comenzar a repensarla en todos los ámbitos, porque la ley lo va a definir así, es en todos los ámbitos en que de interacción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, poder volver a pensar que el ámbito laboral es un ámbito en donde también se pueden reproducir estas situaciones de discriminación, de vulneración de derechos y de ejercicios de violencia, y necesitamos comenzar a poder visibilizarlas para poder comenzar también a transformarlas y revertirlas. A medida que podemos visibilizar cuál es esta situación, podemos tener acciones en dos sentidos: una en la asistencia y el acompañamiento, y otra en la prevención de estas situaciones. Los ámbitos laborales justamente necesitan comenzar también a visibilizar cómo se dan estas situaciones, bueno, cuáles son las acciones necesarias para revertir en el caso en donde se producen ¿no? En ese aspecto, digamos, y en relación a por qué también estamos hoy acá, la ley lo que dice es: la violencia contra las mujeres no es un problema privado de una pareja, por el cual muchas veces escuchamos frases como los trapitos sucios se lavan en casa, no te metas porque después se arreglan. Esa cuestión como de privacidad del ámbito privado no es así. La ley lo que dice justamente lo contrario: es un problema de interés público y por lo tanto el Estado como todas y todos nosotros necesitamos involucrarnos para prevenirla y para también erradicarla, ¿no? Ahí hay un cambio paradigmático en cómo se considera históricamente la violencia. Sale del ámbito privado, pasa a ser una cuestión de interés público, y allí todas y todos tenemos responsabilidad en su prevención y erradicación, y por eso nos parece tan importante que ustedes hayan generado este espacio para repensarlo. Esto un poco ya lo dijimos, podemos seguir pasando. Bien. Ahí lo que no se ve, pero lo podemos decir, la ley lo que nos va a mostrar son tipos y modalidades, lo que nos va a definir la violencia de género en el ámbito laboral, y particularmente lo que aparece en esta situación de violencia de género en el ámbito laboral, que tenía que ver con lo del techo de cristal. Techo de cristal son esas barreras invisibles, esos obstáculos que impiden a las mujeres acceder dentro de los ámbitos laborales en los que se desempeñan a lo que decíamos hoy, los puestos de mayor jerarquía, los puestos de decisión en cada una de las organizaciones. ¿Por qué decimos que es un techo de cristal? Porque es un límite, es algo que pone un techo que es invisible, que no hay nada cotidiano, van operando como también como tal. ¿Se escucha? ¿Más gente? Ay, ahora dice que sí, acá un compañero por el chat. Bien. Bueno, pero ¿quieres repetir lo último, Maga? Lo último, retomo entonces lo del techo de cristal. Cuando hablábamos y mencionábamos lo que establece la ley provincial, que es el 1748, respecto de las situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, que es justamente todo este acoso o situaciones donde la mujer
del ámbito laboral, nosotras incluíamos también lo que se denomina techo de cristal, que son esas barreras invisibles que están presentes en las organizaciones y que impiden el acceso y el ascenso de las mujeres a los lugares de jerarquía y de toma de decisión. Un poco en ese sentido era la intención de poder puntualizar en lo que establece la ley de violencia contra las mujeres. Bien, avanzamos. Sí, si no hay ninguna pregunta en el chat, si nos están escuchando bien, podemos avanzar un poquito más. Que un poco la idea en este punto es, ante esta situación que observamos, ¿qué hacemos desde las organizaciones, digamos? ¿Cómo podemos aportar a generar condiciones que vayan hacia la igualdad entre los géneros? Si hablamos de los géneros en plural, ahora, digamos, no es que ahora lo vayamos a incluir, pero digo pensando en que lo que viene también es la mayor incorporación de personas trans a nuestros espacios de trabajo. Así que también eso representa un desafío. ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo que decimos siempre es la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué significa esto de transversalizar las perspectivas de género y diversidad? Básicamente es la predisposición personal y de la organización de preguntarnos sistemáticamente, cada vez que damos un paso, una decisión, llevamos adelante una acción o un programa, si eso que estamos haciendo tiene las mismas consecuencias y permitimos los mismos niveles de accesibilidad a varones, o a mujeres o al colectivo de la diversidad sexual. Esto tiene que ser una práctica para transversalizar, para permear esas políticas institucionales que llevamos adelante. Se tiene que dar un trabajo, una pregunta sistemática. Muchas veces se confunde la posibilidad de acceso igualitario, las condiciones de acceso igualitario con transversalidad. Supongamos que ustedes tienen un programa de incentivo a desarrollos productivos, por decirle cualquier cosa que me ocurra ahora. Y los requisitos para que lograr ese financiamiento o ese apoyo es igual para mujeres, para varones y para el colectivo de diversidad. Las condiciones igualitarias para todas las personas no garantizan que el acceso sea igualitario para todas las personas. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, que las personas trans no tuvieron acceso a la educación, no tuvieron acceso a, por ejemplo, no tienen acceso a una computadora, no tienen la misma posibilidad de informarse respecto de estas condiciones, o de este programa, lo que probablemente tengamos que hacer es implementar una medida complementaria, o lo que se llama una medida de discriminación positiva, que se dirija específicamente a estos colectivos para que conozcan el programa, puedan efectivamente acceder o participar o lograr ese financiamiento. No sé si me explico. Nosotros siempre poníamos un ejemplo práctico, Sí, respecto de, bueno, por ejemplo, como política pública generamos una política pública de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces sabemos que el acceso a la vivienda es uno de los grandes déficits de nuestro país. Pero si ese acceso a la vivienda no está justamente permeado por esta perspectiva de género y diversidad, seguramente en esta medida que tienda a que todas las personas puedan acceder a la vivienda, en esos requisitos, si no podemos encontrar la diferenciación y ver cuáles son las particularidades, hay un grupo de personas que no van a acceder. ¿Y quiénes no van a acceder? Justamente son las mujeres y el colectivo de diversidad. ¿Por qué? Por los mismos datos que hablábamos al inicio, porque seguramente son quienes se encuentran más en el trabajo informal, quienes no tienen un recibo de sueldo o que su recibo de sueldo es de media jornada, entonces no va a poder cubrir, se pone como requisito cierta cantidad de dinero mensual para una cuota, con un recibo de sueldo de media jornada no se logra cubrir para el pago de esta cuota. Entonces, y mucho menos el colectivo de diversidad. Y mucho menos el colectivo de diversidad. Entonces, no es que las mujeres no accedan al empleo, muchas veces sí acceden de forma informal o en media jornada.
si estas variables o estas situaciones particulares, como las que pudimos mencionar al inicio, no se toman en cuenta, seguramente la mayoría de personas que accedan a ese plan de vivienda van a ser varones. Y así históricamente viene siendo. Los planes de vivienda que están a nombre de las viviendas, ¿no? Quedan a nombre de los titulares y esos titulares dominantemente son varones. Después, ante situaciones de violencia de género, nosotros decimos son quienes se quedan con la casa y son las mujeres quienes se tienen que ir de esa casa con sus hijos e hijas. Pero bueno, volviendo a la situación inicial que tiene que ver cómo planificamos y qué implica una planificación con perspectiva de género, es pensar que en esa planificación, desde los requisitos hasta la implementación final y evaluación de todo el programa, tenemos que pensar en las particularidades del colectivo de diversidad y del... ¿Qué es lo que se necesita? Nosotros decimos para transversalizar. Primero, y lo más importante, es reconocer estas diferencias estructurales. Y lo segundo es la voluntad política, personal e institucional para darle una vuelta de rosca en el espacio donde nosotros participamos, donde tomamos decisiones, pero además necesitamos también espacios donde esto pueda ser conversado, reuniones de equipo, donde podamos poner en común cierta información, donde podamos compartir cómo nos está yendo con tales y cuales medidas. A la misma vez nosotros también recomendamos siempre que ustedes tengan algún tipo de conexión o de intercambio con organizaciones de mujeres que trabajen en respecto de la temática que están abordando específicamente, no solo de mujeres, sino también del colectivo de diversidad, porque sumar la voz de estas mujeres muchas veces también les va a dar información valiosa. Y también estos datos discriminados por géneros suelen ser, digamos, un insumo muy interesante, muy importante, relevante y valioso para tomar decisiones o para pensar incluso la política institucional. Hay un video que a lo mejor podamos compartir que tiene que ver con la transversalidad, con qué es la transversalidad abajo. A ver si se puede escuchar. Es un video del Ministerio de Mujeres y Educación. Ley Micaela 20.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y transversalización de la perspectiva de género en el Estado y en las políticas públicas. El Estado argentino reconoció la urgencia de formar en la temática de género y violencia por motivos de género a agentes, funcionarios, funcionarias y funcionaries a través de la Ley 27.499. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019, es el responsable de certificar los contenidos de las capacitaciones a integrantes de la Administración Pública Nacional. Hoy, todas las provincias adhieren a la Ley Micaela, que mediante la formación contribuye a transversalizar la perspectiva de género en el Estado. ¿Qué significa transversalizar? Significa que el Estado asume la responsabilidad de incluir la perspectiva de género en todas sus acciones y avanzar en la construcción de políticas públicas capaces de transformar las estructuras desiguales existentes. Es decir, que la igualdad de género es el principio que guía el diseño, la ejecución y la evaluación de todos sus planes, programas y proyectos. Por eso, todos los organismos estatales tienen el desafío de reflexionar y revisar sus formas y hábitos de trabajo, a fin de consolidar culturas laborales y políticas públicas justas y equitativas para todos, todas y todes. ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género en el trabajo cotidiano? Pensar y planificar políticas públicas desde una perspectiva de género. Revisar la composición de los equipos de trabajo, los roles y las funciones que cada cual desempeña, teniendo en cuenta su género, y preguntarnos: ¿hay compañeros trans en mi trabajo? ¿Quién sirve el café? ¿Cómo se valora la palabra de mujeres y personas LGTBI+ en las reuniones? ¿Quién suele limpiar y ordenar las oficinas?
¿Cómo son nombradas las personas? ¿Cómo actuamos frente a los supuestos chistes y comentarios sexistas? Es fundamental no reproducir estereotipos de género. Por ejemplo, cuando se afirma que las mujeres son mejores cuidadoras en el hogar y los varones en la toma de decisiones en el ámbito público. Es importante tratar con dignidad a todas las personas, respetar su identidad de género autopercibida y nombrarlas con el nombre de pila que se identifican. Y también implementar, en respeto a la diversidad y a la Ley 26.743, que busca garantizarla, formularios inclusivos donde se reemplace el sexo por la identidad de género y se utilicen, además de las categorías padre y madre, integrantes de la familia y o personas adultas responsables. Transversalizar la perspectiva de género en el Estado es fundamental para lograr una sociedad libre de discriminación y violencias por motivos de género. Una sociedad más justa e igualitaria para todas, todos y todes. Bueno, este era un video que un poco estaba dirigido al Estado, a las políticas públicas, pero podemos, por supuesto, llevar esto a la política institucional y del ámbito privado. La idea de que puedan transversalizar un poco es esto. Por un lado, pensarlo sistemáticamente en las políticas institucionales, valga la redundancia, y también en el marco de las relaciones, las vinculaciones cotidianas, ¿no? Un poco lo que hablaba ahí, cómo nos relacionamos, qué roles cumple cada quien, cómo esos roles son valorados, quiénes toman las decisiones, cómo se toman, en qué ámbitos, si en la informalidad o en mesas de trabajo que se organizan para tal fin. Eso podemos pasar, ya lo dije, pero un poco esta es la idea del hacer. Para esto pensaba en las mesas de trabajo y volvemos a la foto del inicio, que quién tiene la palabra y cuál es el valor de la palabra en las mesas de trabajo, y justamente es volver a pensar, bueno, los aportes de quienes se escuchan al momento de tomar las decisiones, o cuáles son las voces o lo valorado, autorizados para dar opiniones al momento de evaluar y definir situaciones concretas más allá de lo cotidiano. Bueno, al momento de tomar esas decisiones, cuáles son las personas que se escuchan y sobre las que se tiene la confianza para definir criterios también al momento de definiciones institucionales. Esto también me parece muy importante. Esto que estaba hablando Magalí tiene que ver con la generación en el ámbito de trabajo de espacios inclusivos, de espacios donde todas y todos tengan la posibilidad de desplegar aquello que saben, digamos, que tiene que ver con su competencia, con su particularidad, que sean respetados y respetadas en sus necesidades. Y ese espacio no es solamente físico, digamos, no tiene que ser cómodo en los términos de tener un escritorio, una computadora para cada trabajador o trabajadora para poder desarrollar su tarea, sino también tiene que ver con esto, con la vinculación en los términos de la igualdad, de la no discriminación, de evitar el chiste que genere incomodidad, ¿no? El chiste discriminatorio, de darle lugar a los compañeros, a las compañeras y a las compañeras, les compañeros cuando necesitan plantear alguna cuestión en términos de conflicto personal, sobre todo si tiene que ver con estas cuestiones que hablábamos antes de la violencia en el espacio de trabajo o de los conflictos en los espacios de trabajo. Bueno, un poco eso. Sí, cómo los espacios contienen más allá de los espacios físicos, cómo contenemos las relaciones en los distintos espacios y no sostenemos en todo caso estos espacios que son exclusivos o que excluyen a las personas y que no permiten su permanencia. Entonces, también desde lo vincular, cómo podemos generar relaciones más igualitarias para todos, todas, todos. Y esto íntimamente relacionado también con la posibilidad de tratarnos dignamente. Y acá sí hacemos una mención especial a la Ley de Identidad de Género de nuestro país, y
que lo traemos en estas últimas capacitaciones que estamos dando porque realmente el cupo trans viene avanzando fuerte y rápidamente, fuerte, no solo por suerte, sino porque hay una voluntad también, pero quiero decir, es importante que empecemos a pensar cómo llamamos a las otras personas, algo tan básico como esto. Y uno dice, bueno, a lo mejor estoy diciendo algo obvio, pero hemos ido a ciertos lugares donde con mucha ingenuidad y con mucha buena voluntad nos dicen, bueno, pero si viene una persona trans, ¿cómo le digo? ¿O a qué baño va a ir? Esas cuestiones de la vida cotidiana es algo que nos parece importante que le demos un espacio para hablar y que tiene que ver con tratar a esa persona dignamente, básicamente decirle por su nombre autopercibido, por su género autopercibido, y eso eh, puede ser preguntado. Es como Cuando cuando claro, nos conocemos por primera vez y te pregunto cómo te ¿cómo llamas, después de ahí establezco en todo caso cuál va a ser el pronombre con el que te voy a nombrar a lo largo de la conversación que podamos ir desarrollando. Esto, poder respetar la identidad, el género autopercibido por la persona como primer medida de este trato digno del que hablamos, ¿no? Y en relación a eso, todo lo que tiene que ver con la formalidad, cómo registramos a esa persona, por ejemplo, en el área de recursos humanos. Hay ahí toda una discusión respecto de cómo se hace, si tiene o no el cambio registral en su DNI. La ley para eso también tiene una respuesta y es muy específica. Lo que dice es que en cualquier registro de cualquier organismo tiene que nombrarse a la persona por su nombre autopercibido, si se dice que se llama de tal manera, se anota de tal manera, con el apellido que es el del DNI, porque eso no cambia, y el número de DNI que tampoco cambia, y en el caso de que no tenga el cambio registrado hecho en su DNI, lo que se hace es poner su inicial entre paréntesis al lado de su nombre. Pero más allá de esa cuestión formal, es importante que podamos revisar los registros que hoy nosotros estamos utilizando en cualquier área administrativa y cuando le tenemos que preguntar a cualquier persona algún dato personal. A veces cuando hablamos de cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu papá, dejamos de lado también lo que tenemos en nuestra cabeza, en la idea de una familia heterosexual, compuesta, digamos, por personas heterosexuales, cuando es importante que empecemos a reconocer y a garantizar los derechos de las parejas homosexuales, homoparentales, o homosexuales u homoparentales, donde hay solamente una persona a cargo, una mamá o un papá, ¿no? Entonces será importante revisar toda esta cuestión organizativa, registral, incluso también cuando preguntamos por los géneros, no solo tener la posibilidad de registrar el género femenino y masculino, sino también dar la posibilidad de allí poner a las personas trans, las personas no binarias, ¿no? Esto también es transversalizar e incluir, tratar dignamente a las personas en relación a su identidad de género o a su orientación. No, eso ya no, eso ya otro aspecto de, podemos ir para arriba, ¿no? Nosotros llegamos hasta acá, pero estamos dispuestas a contestar preguntas, recibir comentarios, Algún aporte, algo que no haya quedado claro y que necesiten que podamos volver a tomar. Le agradecemos a Eugenio su comentario que se tiene que retirar, pero me parece importante que estos espacios se generen. Muchas gracias por la participación. Gracias. Hoy hablamos con Nicolás también que lo próximo, y nosotras quedamos dispuestas a pensar conjuntamente las acciones específicas de las instituciones, ¿no? Atendiendo sus propios objetivos, demás, pero bueno, estamos a disposición para eso también, aprovechamos la oportunidad para decirlo. Y si hay algún tema en particular de los desarrollados, de los dos encuentros que necesiten o que quieran que podamos profundizar, también
en una nueva instancia podemos agendar un nuevo encuentro para seguir trabajando conjuntamente. ¿Cerramos? Bueno, de nuestra parte agradecer. Siempre ¿Alguien más toda- pone? Bueno, agradecemos acá las felicitaciones. Desde APIME, muchas gracias APIME. Bueno, simplemente agradecer la participación de todas, todos, y también invitar a todas las personas que hoy estuvieron participando de las diferentes entidades que componen ADER, APIMES, Centro Comercial, Unión Industrial, el municipio de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, que puedan también trasladar esto a las entidades, actualmente los que representan el sector privado, a las empresas que componen estas entidades, para que también esto, en este proceso nos pueda acompañar todo lo que es el sector privado, porque si bien, tanto, bueno, hoy desde ADER que tenemos presencia desde el Estado, y que se ha brindado y que hemos podido articular también con la gente de provincia, y esto habla también un poco de la forma de trabajo que tenemos desde la agencia. Quiero que también podamos desde el sector privado seguir inculcando estas cuestiones, seguir hablando de estos temas y seguir transformando y deconstruyéndonos de forma conjunta. Así que, bueno, agradecerles la presencia, agradecerles la participación y estamos en contacto, seguiremos trabajando para seguir en este proceso de deconstrucción. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.